Miren, y además de eso, que lo quería relacionar con el embarazo adolescente, el embarazo precoz. Porque aquí hay varios factores que quiero comentarles. Es una realidad importante que debemos analizar. Esa realidad de los embarazos adolescentes, precoz. ¿Por qué debemos analizarla? Pues porque tiene además que nos hace referencia de realidades que están sucediendo, de actualidad, de por qué esas niñas están saliendo embarazadas, y además esos embarazos, dependiendo de dónde vengan y por qué sucedan, nos traen consecuencias como sociedad. Y esas consecuencias se registran o se terminan desembocando en esta situación en la que estamos viviendo, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cuáles son esas realidades? La violencia. Miren, en esos barrios, en Venezuela, en Caracas, especialmente en Caracas, en la Cota 905, ahorita que estuvimos viendo estos tiroteos, estos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas, policiales, DC, qué sé yo, pues DC no, ya DC no existe, ahora es SEBIN, todas estas cosas enfrentándose contra los delincuentes, lo difícil que fue controlar esa situación. Entonces, lo profundo que son esos barrios y la cantidad de realidades que pueden estar sucediendo en esos barrios, violaciones a esas niñas, por parte de, imagínense, hasta inclusive familiares, por un padre, por un tío, por un primo, o simplemente por un delincuente, la intimidación a una de esas niñas, y la dificultad y el desconocimiento. Entonces ahí está la otra situación, la educación, esa educación que realmente tiene que llegarle a esas niñas para que se sientan libres en la potestad de poder dar una denuncia. Imagínense una niña de 15 años, 12 años. Yo las vi en la maternidad Concepción Palacios. Yo las atendí en la maternidad Concepción Palacios. 12, 13 años. ¿Cómo hace una niña de esta? Sin familiar, bajo esa presión familiar para hacer una denuncia, ¿dónde puede ella tener esa seguridad como persona, como humano, como mujer, de ir a dar esa denuncia? Es difícil. Lo que pasa es que si no nos vemos envueltos en esa situación, si nunca hemos estado en esos zapatos, no comprendemos lo difícil. Y miren, lo que puede ser peor aún, o no peor aún, pero lo que en realidad también sucede, es que en esos hospitales la tratan como que si la niña fuese una irresponsable. Y yo no digo que probablemente haya una irresponsable que tenga excelentes padres, que tenga excelentes madres, que se le haya dado la educación y pues no supo controlar el momento. Pero más allá de eso se puede ver que hay otros motivos que la llevan a esa situación y que ese ser humano se puede estar sintiendo como la niña más sola del momento o en esa soledad. Esa niña se puede estar sintiendo en una soledad tan grande para que alguien la haga sentir también responsable en el centro de atención donde se le va a prestar esa ayuda. Eso se ve por parte del trabajador. Lo que pasa es que no es difícil ver y comprender todas las caras de la moneda. Eso es lo que yo me he dado cuenta. ¿Ok? Entonces, esa educación trae muchas consecuencias. Porque entonces, hoy que estamos hablando de la planificación familiar y la importancia de una familia, no nada más de su bienestar, sino cómo los frutos, los logros, las metas de esa familia forman parte de la sociedad, de la realidad. Como se los comenté ahora, si esa familia es de médico, entonces contamos con médicos. Si esa familia es de trabajadores, no sé, en la industria de electricidad, donde sea. Entonces son personas, son familias que le están aportando y ciudadanos a la sociedad. Si esas personas no tienen educación y están envueltas o se ven o pertenecen a estas áreas vulnerables, ¿cuál podría ser el resultado de esa situación? Y por eso vemos una descomposición social. Tenemos esas consecuencias sociales. Miren, se dan abandonos de esos niños. Por eso tenemos niños en la calle. Si tenemos niños en la calle, niños y niñas, entonces tenemos niñas de la calle embarazadas. ¿Qué puede brindarle esa niña embarazada a ese hijo después? Entonces, hay que ser consciente de toda la cascada de eventos, de situaciones que emergen de esta realidad. No es simplemente una estadística, un número. No, es un signo, es un síntoma de una realidad que se está presentando en Venezuela y que nos trae como consecuencia en el tiempo, en los años, una descomposición social, que es lo que estamos viviendo actualmente, de las personas que simplemente no quiero pagar más alquiler.
no comprenden, no logran visualizar la salida a la prosperidad de su realidad, porque el país de repente no ofrece las oportunidades, porque las aulas educativas están vacías, porque los profesores que están en las aulas no están inspirados, porque en el hospital la atención no es la correcta, porque las universidades no son suficientes o no son suficientes, no hay la cantidad de cupos, no hay el espacio para la educación de todo el país. Además que después que sales graduado no están las oportunidades laborales para la profesión. Entonces, si no tiene educación, menos que menos, si no tiene esa visualización, el conocimiento para poder planificar esa salida, tenemos como resultado y por más que intentemos ayudarlo dándole, nunca será suficiente, porque es algo que continúa y continúa. Es como querer detener el río a punta de tobito, sacándole el agua. No, tiene que parar su fuente, y eso es lo importante de analizar estas realidades. Entonces se logra que vienen familias disfuncionales. ¿Qué hay en las familias disfuncionales? El niño, de la rabia, de la tristeza, comienza a desarrollar la ira. Después tenemos ese compañero en clase que es problemático, que tiene esas situaciones de dificultad. Después tenemos una persona en la sociedad que representa esos signos, esos síntomas. Es agresivo, tenemos el delincuente, tenemos la persona molesta. Eso viene de esa fuente. No irá a desaparecer nunca. Yo no digo que se logre desaparecer, pero cuando se le toma en cuenta a ese problema y se busca corregir esos factores, se minimiza su más mínima expresión posible, logrando así crecer como una civilización estable. Eso es lo que se busca. Bueno, y las consecuencias pues sociales, además, pues como se las comenté, educativas. ¿Cuál es la responsabilidad de ese ciudadano en el contexto en el que se encuentra? Ahora, ¿por qué es importante analizarlo y tomar en cuenta y buscarle soluciones? Porque cada ciudadano es importantísimo, forma parte de la productividad, forma parte de esa realidad cultural que existe en un país, de la vida de un país, lo que hace un país, porque un país, la tierra no la hace. El terreno no es un país. Lo que hace un país es el ciudadano, el que está dedicado al turismo. Entonces te crea esa posada hermosa para que puedas pasar unas vacaciones. La persona que te atiende en la posada, la persona que te acomoda la posada para que puedas disfrutar de ese lugar. Eso es gracias a un ciudadano, esa es su importancia. También está el que está encargado en la electricidad, trabaja en la compañía de electricidad. Entonces, gracias a esa persona trabajando ahí y a todo ese equipo, tenemos la iluminación, tenemos la capacidad de utilizar toda esta tecnología, y así en las múltiples industrias. Todo lo que nosotros toquemos y veamos que no sea natural está manipulado por un ser humano. Un ser humano le dio forma para que se convirtiera en la solución de cualquiera de una de nuestras necesidades. Entonces, quienes crean la realidad son los ciudadanos. Por eso es tan importante ser conscientes de esta situación y buscarle una solución. Que la solución viene en los diferentes factores: educación, alimentación, transporte, la dignidad del ser humano, que se incluye lo que es su vestimenta, que es su proyección, es sentir la satisfacción del logro, de capacidad, sentirse capaz de lograr, de alcanzar, y eso se encuentra en las oportunidades que le pueda brindar un país. Mientras un país no le brinda esas oportunidades y además no se sienta un derecho de Estado, el ser humano se siente en la libertad de violar y hacer lo que le provoque en el territorio nacional. Y eso tiene que ver, es uno de los grandes factores que está sucediendo, para no irnos hacia la vulnerabilidad de las mujeres, de las niñas, que eso ya sería otro tema grandísimo. Entonces hay que ser consciente de todas estas realidades para realmente dar con el camino hacia la solución y la prosperidad. ¿Ok? Si no, pues como lo comenté, se convierte en una carga social. Miren lo que se logra con una rabieta. Ahorita hablándolo. Una rabieta de una persona que de repente viene de una familia disfuncional. Aquí en los Estados Unidos se ven los tiroteos en los colegios. Suicidio, tiroteo en donde sea. En estos días fue el 4 de julio, celebrando la independencia en el... ¿Cómo es que se llama?
en la celebración, en el evento de celebración, este muchacho se montó en el techo y creó un tiroteo. Entonces, cuando las personas vienen desde familias disfuncionales, se crea esa irritabilidad, esa inestabilidad emocional. ¿Qué sucedió con el señor el día domingo, como que fue el lunes, que quemó todos los locales por una molestia? Probablemente tiene razón, porque ahí más o menos lo explican de esa manera. Se estaba quejando de algo y la respuesta que tuvo, buscar justicia por sus propias manos, fue incendiar el lugar. Así sería la ira. Entonces hay que ser conscientes y ser responsables de toda una sociedad. Es imposible, porque si la alimentación, que es de día a día, es de cotidianidad, no la regalan, hay que pagarla a través de las cajas CLAP y no alcanzarán las casas, alcanzarán los apartamentos. Además que es generativo, es un ciclo, van a crecer y nacer más y más y más. Entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, señores, esa es la realidad. Es una realidad que tenemos que ser conscientes, que somos todos los venezolanos unidos, con toda esa riqueza que existe en Venezuela, con toda la coherencia que podemos llegar a tener, sin ponernos en la división de polos políticos, que no son dos ahora, son múltiples polos políticos. No lo vamos a lograr nunca. Vamos a seguir condenados a vivir en la realidad que estamos viviendo. Los que están en el extranjero, extrañando a su familia, extrañando su tierra, sin pasaporte, tratando de conseguir un pasaporte, o porque la administración de pasaporte no tiene esa movilidad, porque le están haciendo la guerra, o porque las embajadas están no funcionando porque alguien ofreció como solución al problema. Es la realidad en la que estamos viviendo. Bueno, vámonos entonces al mundo. A ver qué encontramos en el mundo como solución, como propuesta.